Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto estar contigo. Por favor, Alex Rojas, un amigo de la casa, abogado especialista en derechos deportivos, que es un tema sin duda que a todos nosotros y a mucha de la gente del fútbol juvenil le interesa y sumamente importante. Alex, una de las primeras cosas que surgen es cuando un chico empieza a mejorar y se nota que empieza a tener proyección, empieza a tener esa duda de cuándo es el momento correcto para contactar a un abogado, para enterarse de cuáles son los puntos relevantes en la parte contractual. ¿Qué responderías a eso? Sí, es muy interesante tu pregunta porque, bueno, número uno, siempre debe preocuparse cualquier jugador en enfocarse en el campo, ¿no? En enfocarse en lo que van a hacer dentro del campo y en jugar. Cuando las cosas fluyen de manera orgánica, siempre va a haber un momento en el cual, si el jugador está ya en esa etapa en la cual pues va a dar el paso a profesional, es importante asesorarse bien, no solamente de abogados, pero obviamente la familia, un agente con experiencia también puede ser muy beneficioso. Pero en sí es importante tener la educación siempre, ¿no? O sea, no creo que haya una edad específica para entender cómo funciona la estructura, el ecosistema del fútbol en Estados Unidos o FIFA o fuera de Estados Unidos. Creo que es importante siempre tener eso claro desde un comienzo, vayas a ser profesional o no, el alimentarse con esa información es muy importante. Total, ¿y hace cuánto estás vos haciendo esto en Estados Unidos? Bueno, yo soy abogado ya hace más o menos 16 años. Este año van a Wow. ser 16 años. En el mundo del derecho deportivo, más o menos unos 8 años, Pero, en los cuales estoy especializándome en esto. ¿y te Así que, especializás con respecto al fútbol juvenil o es derecho deportivo en todos los ámbitos? bueno, mi especialización es específicamente en el fútbol, pero no solo en el fútbol juvenil. Representamos clientes en distintas áreas, ¿no? Tanto jugadores profesionales como jugadores aficionados, clubes, ligas, todo lo que tiene que ver en el entorno y el ecosistema del Y justo fútbol te en general. agarraste el boom en Estados Unidos de crecimiento de fútbol por aquí. Una de las dudas también, nosotros nos llegan mensajes de gente de no solo de Estados Unidos, sino de distintas partes del mundo. ¿Vos dirías que en la parte contractual y de derechos, Estados Unidos es distinto al resto del mundo o no? Sí, tiene muchas diferencias en el sentido estructuralmente hablando, ¿no? Por ejemplo, muchas de las reglas FIFA no son aplicables en los contratos profesionales de los jugadores. Cuando los jugadores firman contratos en tanto MLS o otras ligas, renuncian a ciertas protecciones bajo las regulaciones de FIFA, Ok, ¿no? Y esto por medio de un convenio colectivo. Los jugadores son vistos como lo que le llamarían una unión, ¿no? ok. No sé si me dejo entender, o sea, es un Sí, convenio colectivo y por medio de ese convenio colectivo, el grupo del convenio colectivo pues negocia ciertos términos con las ligas y entre ellos hacen un contrato único y ese contrato único es estándar para todos los jugadores. ¿estamos hablando de Entonces, MLS o de FIFA? eh, bueno, en sí la estructura de los contratos en Estados Unidos, sea MLS, USL, eh, tantas de las otras ligas que tenemos, la mayoría están basadas en el convenio colectivo. Ok. Entonces, ese convenio colectivo, el grupo de los jugadores, la unión de los jugadores, eh, lo que hacen es negocian con la liga ciertos términos laborales. Ok, ¿Ok? entendido, entendido. Y eso no pasa tanto
afuera de Estados Unidos, ¿o sí pasa? No, no No. mucho. En algunos países sí tienen convenios colectivos, pero la mayoría de países, por ejemplo, el contrato laboral directamente con el club, no con la liga, que es la diferencia en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de MLS, entonces pueden ellos hacer contratos directamente con el club. Aquí es un contrato con la liga y por eso es que el convenio colectivo es distinto, te da otro ámbito que no te lo dan fuera de Estados Unidos, ¿no? Tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Lo que estas diferencias hacen todavía más importante es estar al tanto de la parte contractual, de entender cuáles son las situaciones y de tener a mano a alguien que te pueda dar que direccionar en la parte contractual. Sí, tener bien los papeles en reglas y los contratos te puede marcar una diferencia, ¿o me equivoco? Sí, totalmente. Es muy importante entender cómo es que funcionan los contratos aquí, cuáles son las cláusulas que excluyen, ¿no? Las regulaciones FIFA y cuál es el efecto de excluir esas cláusulas de protección que muchas veces tiene FIFA, ¿no? Ahora, una de las ventajas también que tenemos es que generalmente no hay muchas disputas laborales en cuanto a la parte financiera. En la mayor parte de veces aquí vas a ver que sí los clubes te pagan, ¿no? No estoy hablando de casos específicos, pero en términos generales no hay ese problema. Los problemas van más por otro lado. Mirá qué A interesante. Y con todo lo que está pasando en FIFA ahora, acá en Estados Unidos, ¿vos creés que estas diferencias deberían empezar a dejar de existir o se deberían mantener? Yo creo que es importante el ecosistema de cada país, ¿no? Sí es importante adaptarse a ciertas regulaciones FIFA porque son aplicables en todo el resto del mundo, entonces el excluirnos un poco de eso a veces trae desventajas, pero al mismo tiempo el ecosistema en nuestro país es distinto que en Europa, por ejemplo, ¿no? Aquí todo está basado, como te decía, en el convenio colectivo. Son términos laborales que ya están negociados. Entonces, muchas veces lo que eso hace es que evita muchos conflictos y hace que el proceso sea mucho más rápido, que trabaje mucho más efectivo, ¿no? Mientras que en otras partes hay más litigios, por lo que no existe ese sistema. Entonces, creo que cada ecosistema tiene sus características, pero tiene que haber un consenso, ¿no? Un punto medio en el cual puedes tanto aplicar lo que aplica en tu ecosistema y juntarlo con lo que dice FIFA para poder tener alguna cohesión en ese sentido. Y mira, y te hago una pregunta que también está surgiendo un montón. Ahora últimamente, acá empieza a ser una fuente de jugadores para el resto del mundo. Pero también acá los scouts de Estados Unidos están mirando en Latinoamérica para traer acá. ¿Vos te ha tocado trabajar con instituciones, inversores que estén buscando en Estados Unidos un lugar para crecer en fútbol o no? Sí, sí, definitivamente el mercado aquí en Estados Unidos es visto desde el punto de vista financiero muy atractivo, ¿no? Por el mismo punto que somos una sociedad capitalista, pues atrae mucho lo que está sucediendo aquí. El fútbol está creciendo mucho, obviamente, lo vemos, la cantidad de clubes que se forman, ¿no? No solamente a nivel profesional, pero a nivel juvenil, a nivel aficionado. Entonces siempre hay ese interés de afuera de invertir en, en nuestro país, ¿no? Aquí en Estados Totalmente, Unidos. totalmente. eh, Y muchas veces los chicos que tienen un pasaporte europeo, los chicos que tienen un pasaporte de otro lugar, le hace ser un poquito más atractivos para los scouts. Por ejemplo, si tenés el pasaporte italiano y no le sacás un cupo a clubes grandes de allá, ¿hay hay alguna manera legal de evitar que eso pase o no? no, no necesariamente, porque, a ver, el tener el pasaporte de otro país
sí, te abre ciertas puertas, ¿no? Pero en el caso de, de chicos menores de 18 hay regulaciones FIFA, ¿no? Total, Que se tienen que tomar en cuenta. total. Entonces, sí, de cierta manera te puede permitir moverte más libremente a otros países, pero igual tienes que tomar en cuenta que esos países también van a tener regulaciones en cuanto a la parte laboral y cuándo puedes firmar un contrato. Entonces, sí, te puede abrir muchas oportunidades, pero no es tan sencillo, simplemente es un factor que te ayuda, ¿no? Total. Y sabes que también surge y suena en todos lados la ley de nietos. ¿Nos puedes explicar qué es la ley de nietos? Me imagino que esa es la parte en Europa, ¿no? Es simplemente una manera de, por ejemplo, una persona poder obtener una ciudadanía o poder obtener un pasaporte o una manera de obtener una ruta, ¿no? Para poder entrar a un país, ¿no? Pero es parecido a lo que te mencioné anteriormente. Sí, te ayuda, pero igual tienes que cumplir con las regulaciones, tanto en la parte laboral como las leyes nacionales del país a donde estés yendo, ¿no? Es un punto que te ayuda, pero no es que automáticamente eh, beneficia. Es importante tenerlo y aprovecharlo, ¿no? Eh, Pienso que siempre cualquier otra oportunidad que se pueda dar fuera de aquí, en donde el fútbol tal vez en la parte del desarrollo es distinta, es importante y se debe considerar. Y te hago una pregunta que también es recontra relevante para todos los clubes y academias de acá. Hay un reglamento de FIFA que por formar futbolísticamente un chico, los clubes y academias de acá deberían cobrar derechos de formación. ¿Me puedes contar un poco cómo funciona eso? Sí, es una regulación FIFA, como bien dices, que se llama Training Compensation o derechos de formación. Es una de las maneras de compensar a los clubes formadores. Y entonces de la manera que funciona es que em, se tiene que hacer un pago, estamos hablando de un pago financiero de dinero, a los clubes que contribuyeron en la educación y el entrenamiento de un jugador entre los años 12 y 21. Entonces, si un jugador, eh, a ver, primero, esa es la definición en términos generales. ¿Cuándo es que se aplica el derecho de formación? Se aplica cuando un jugador firma el primer contrato profesional, ¿ok? Tiene que ser fuera del país para que pueda aplicar. Y el segundo es cuando es transferido también a otro club de distintas asociaciones antes o al finalizar el cumpleaños número 23. Mirá vos qué ¿Ok? interesante. Y de la cantidad de academias que hay acá en Florida y en el resto del país. ¿Vos creés que esto está siendo implementado o no? ¿Están sacando sus frutos de la gente que formaron? Porque ahora hay miles y miles de chicos formados acá. ¿Esos clubes vos creés que están recibiendo eso o no lo están implementando? Bueno, depende mucho de la estrategia del club. Lo que sucede es que cada jugador, cuando es registrado en su federación, se crea un pasaporte FIFA y ese pasaporte FIFA tiene un historial donde salen todos los clubes que han formado a ese jugador. Entonces, para que un club pueda recibir compensación, tiene que asegurarse que el club aparece en el registro del jugador, porque si no aparece, pues es más difícil poder reclamar ese derecho a compensación, ¿no? Entonces, hay clubes que lo hacen, hay clubes que no lo hacen. Hay mucha, a veces, dificultad con la federación aquí para que pueda tener esos registros actualizados. Entonces, los clubes tienen que hacer esa tarea, ¿no? Es un ¿Se poco acuerdan los clubes labor. de hacer esa tarea? ¿Cómo? ¿Se acuerdan los clubes de hacer esa tarea o no? Depende, hay muchos que sí, hay muchos que no. Mirá, Me ha tocado incluso que hay clubes de MLS que no tienen incluso registrado lo que ellos, el tiempo que ellos han invertido en un jugador en el pasaporte del jugador, que sorprende, pero qué locura, no, pero no. te podés perder mucho dinero. ¿Que sirve para qué?
¿Para qué te puede servir ese dinero para un club? Para becar a jugadores, para tener mejor infraestructura, para contratar a un mejor coach, para hacer una gira. Correcto, Mirá vos qué interesante y qué picardía. Creo que también viene de la mano de este crecimiento enorme que está pasando y de a poquito se va a ir profesionalizando cada vez más y escuchando también a lo que vos decís y a lo que vos promulgás, que es la parte legal, que hay que estar atentos. Ya para ir cerrando la entrevista, lo otro, o la charla, lo que queríamos preguntarte es, la AFA sentó un precedente con esto de no autorizar a los jugadores que están usando la patria potestad y se van a un club de otro país, de poder venir y jugar en la selección nacional del país en que vinieron. ¿Vos qué opinás de esta medida? Sí, es muy interesante. Para mí entiendo el punto de la federación en hacerlo porque actualmente creo que muchos jugadores se van a veces muy temprano a Europa o a otros países, ¿verdad? Entonces eso le quita el nivel de la competencia, en este caso que estamos hablando en el fútbol argentino, ¿no? La competencia nacional en el fútbol argentino. Entonces en Claro, ese imagínate, sentido, todos los chicos quieren jugar ahí. Imagínate, ¿quién no quiere jugar en la selección argentina más ahora? claro. Pero creo que en los últimos años, ¿no? También hemos visto un cambio en el sentido de que muchos jugadores prestan más atención al dinero, que se entiende, ¿no? Obviamente porque es su futuro, es una carrera, y es como puede ser un arma de doble filo, ¿no? Totalmente, total. Especialmente a los jugadores que vienen de bajos recursos y que tal vez son muy buenos, tienen mucho talento y lo que necesitan es ese impulso económico de solidificar su carrera en Europa. Entonces, si no están las condiciones dadas para quedarse en Argentina, por ejemplo, y le están ofreciendo un contrato en Italia que es por millones de dólares, yo creo que Ah, imagínate, pájaro en mano vale un montón, vale un montón. correcto, mucha Che, gente va a optar por eso. totalmente, Entonces, totalmente. Es es muy difícil, es un interesante. tema difícil, es un tema súper, súper importante también, pero también está del lado de la asociación, de que vos querés incentivar a tus chicos de que se queden para que tu fútbol sea mejor, lo cual es un tema recontra interesante. La otra parte que nos encantaría entender, y ya como última pregunta, es, ¿qué es la ley de Bosman? Sí, Bosman fue un caso de hace muchos años, ¿no? En el cual la importancia que tienen en términos generales es que permite que los jugadores puedan movilizarse y transferirse y buscar trabajo en otros países sin tener restricciones, sin tener, digamos, una responsabilidad económica con su club. Entonces, creo que fue un cambio muy importante cuando se decidió ese caso, porque abrió puertas a que pueda haber más movilidad entre los jugadores. Claro, ok. Es muy importante porque lo que sucedía es que aún, por ejemplo, un jugador sin contrato, sin vinculación con un club, ese club podía poner trabas para que el jugador sea transferido a otro lado o sea registrado con otro club. Y por ahí el chico no Entonces, jugaba. sí, entonces ponía trabas, ¿no? Porque el jugador no podía seguir su carrera en otro país, a no ser que el club anterior tuviera alguna aprobación en ese sentido. Entonces, con el caso Bosman se pudo regular eso y se pudo hacer que un jugador tenga más libertad en poder transferirse de un país a otro país y seguir su Todo carrera. dentro de Europa. El libre tránsito dentro de Europa. O es, Bueno, sucedió, el caso empezó en Europa, pero obviamente aplica a todo el Anto, mundo, ¿no? mira qué O sea, interesante. ayudó a todo el mundo en realidad, pero sí, se inició en Europa. Súper, súper interesante. Alex Rojas, abogado especialista en derechos deportivos, especialista en fútbol juvenil. Muy importante tener estas conversaciones y muchas gracias, Alex. Lo último, ¿qué le dirías a alguien que está queriendo desarrollarse y hacer su carrera en fútbol desde el punto de vista legal? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, creo que es muy importante que entiendan, ¿no? La estructura del país en donde están, ¿no? Si en este caso estamos hablando de algún jugador aquí, que entiendan
la estructura del sistema aquí en Estados Unidos y entender las reglas FIFA y cómo las dos interactúan, porque eso puede beneficiarlos en el futuro, ¿no? Si uno entiende cómo es que funcionan esas reglas, puedes tener una estrategia distinta y no solamente enmarcarte en una sola manera de ver el fútbol, en una sola manera de progresar en el fútbol. Creo Puede que es marcar la importante. diferencia, chicos. Entender las reglas es muy importante. Si no entiendes las reglas desde una temprana edad y no te asesoras bien, pues puedes cometer muchos errores, ¿no? Para llegar al punto profesional, que es lo que la mayoría de jugadores que tienen ese talento desean llegar, ¿no? Buenísimo, espectacular, recontra interesantes. Alex Rojas, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Espero que pronto. Gracias, Mariano. Saludos.